Esta es otra historia original de El precio de la infidelidad, donde el infiel siempre paga. Entre las cámaras y el corazón, soy Yolanda y esta es mi historia. Crecer bajo los reflectores fue, al principio, un juego. A los 5 años, apenas entendía lo que significaba estar frente a las cámaras. Mi mamá me llevaba a los sets de grabación, donde promocionaba cereales y champús, y yo disfrutaba cada momento. Me divertía viendo cómo la gente corría ajustando luces, cámaras y todo aquello que convertía esos comerciales en algo mágico. No sabía que ese mundo sería mi hogar por muchos años más. A los 14, la inocencia se mezcló con los nervios cuando me dieron mi primer protagónico en una telenovela infantil, Sueños de papel. Recuerdo el día que conocí a Rodrigo, mi coprotagonista. Era un chico un año mayor que yo, con una sonrisa encantadora y una seguridad que me impresionaba. Desde las primeras escenas juntos, algo hizo clic entre nosotros. No era solo química profesional, Rodrigo se convirtió en mi confidente, en el chico que me hacía reír entre tomas y en quien pensaba cada noche antes de dormir. Nuestro primer beso fue parte del guión, pero, para mí, fue mucho más que eso. A pesar de que estaba rodeada de cámaras y micrófonos, sentí que el mundo se detenía por un momento. Fue mi primer amor, lleno de ternura y una inocencia que ahora recuerdo con nostalgia. Durante meses, compartimos risas, lágrimas y conversaciones que marcarían mi adolescencia, pero nuestras carreras nos llevaron por caminos distintos. La despedida fue difícil, pero sabía que era inevitable. Después de Sueños de papel, mi vida tomó un giro inesperado. Me dieron el papel principal en Alas de Esperanza, una telenovela que se convirtió en un fenómeno nacional. En el set, conocí a Alberto. Él era un actor joven que apenas comenzaba su carrera, con un papel secundario en la historia. Desde el principio, me llamó la atención su humildad y su sonrisa cálida. Alberto no trataba de impresionar a nadie, simplemente era él mismo, y eso me cautivó. Lo que comenzó como una amistad entre escenas pronto se transformó en algo más. Alberto tenía una forma de escucharme que me hacía sentir importante, que me hacía sentir que mi voz tenía peso más allá de los guiones. Me hacía reír con sus ocurrencias y me daba esa sensación de calma que tanto necesitaba en un mundo tan frenético. Pasábamos las tardes compartiendo sueños y anécdotas, y lentamente, sin darme cuenta, me enamoré de él. Recuerdo cómo la prensa nos persiguió cuando comenzaron a surgir rumores sobre nuestra relación. Paparazzi nos seguían a cada evento, y las revistas publicaban fotos de nosotros caminando juntos o saliendo a cenar. Al principio, me molestaba sentir que no tenía privacidad, pero Alberto siempre encontraba la manera de hacerme reír y recordarme que lo importante éramos nosotros y nuestro amor. A menudo me preguntaba cómo habían influido mis sentimientos por Rodrigo en mi relación con Alberto. Rodrigo fue mi primer amor, mi primera experiencia de vulnerabilidad. Me enseñó lo que significaba enamorarse con el corazón abierto y sin reservas, pero con Alberto aprendí lo que era construir algo más profundo, algo que se sostenía en la confianza y el respeto mutuo. Alberto me ofrecía estabilidad, y yo sabía que podía contar con él en cualquier circunstancia. A los 19 años, nuestra relación había alcanzado un nivel de madurez que me llenaba de felicidad. Alberto me pidió que nos casáramos durante un viaje a Valle de Bravo. Estábamos sentados junto al lago, el sol comenzaba a ocultarse, y mientras sostenía mi mano, me miró con una ternura que nunca olvidaré. «Quiero que construyamos una vida juntos», Yolanda, me dijo. Mi respuesta no se hizo esperar. Sabía que, con él a mi lado, podría enfrentar cualquier reto. Nuestra boda fue todo un evento. La ceremonia tuvo lugar en la Basílica de Guadalupe, un lugar que siempre había tenido un significado especial para ambos. Cuando entré, tomada de la mano de mi papá, sentí que mi vida estaba llegando a un nuevo capítulo. Los vitrales llenaban el espacio con colores cálidos, y la música envolvía el ambiente con una magia indescriptible. Alberto me esperaba al final del pasillo, y sus ojos brillaban con una emoción que casi me hizo llorar. Pronunciar nuestros votos frente a familiares, amigos y colegas fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Mientras lo miraba, recordé todo lo que nos había llevado hasta ese instante, los comienzos humildes, las risas entre tomas, los retos que enfrentamos juntos, y el amor que había crecido y madurado con el tiempo.
Salimos de la basílica bajo una lluvia de aplausos, y el sol de la Ciudad de México iluminó nuestros rostros mientras comenzábamos nuestra vida como marido y mujer. Aunque los reflectores seguirán formando parte de mi mundo, sé que mi verdadero hogar está con Alberto. Su amor y su apoyo han sido los pilares que sostienen mi vida, y estoy emocionada por todo lo que nos espera juntos. Esta es mi historia, la historia de cómo encontré el amor en medio de las cámaras, pero, más importante, cómo aprendí que el verdadero éxito está en construir una vida llena de significado al lado de alguien que te ama tal como eres. Cuando Alberto y yo nos casamos, imaginaba un futuro lleno de amor, comprensión y apoyo mutuo. Y aunque eso seguía siendo cierto, nunca anticipé que la distancia sería uno de los mayores desafíos que enfrentaríamos. Nuestra vida juntos comenzó como un cuento de hadas. Me convertí en una de las actrices más reconocidas de las telenovelas en México, mientras que Alberto despuntó como una estrella en Hollywood. Por separado, nuestras carreras florecían, pero cuanto más crecía nuestro éxito, más difícil se volvía mantenernos cerca. Mientras yo grababa en Ciudad de México o viajaba a Argentina, Brasil o España para promocionar mis novelas, Alberto estaba en Los Ángeles, trabajando en sets de películas que lo llevaban a rodajes en Europa, Asia y más allá. Cuando no estaba filmando, él también viajaba para promocionar sus películas en alfombras rojas y eventos glamorosos alrededor del mundo. Nuestra rutina se volvió agotadora y solitaria. Las noches que solíamos pasar hablando hasta quedarnos dormidos ahora eran reemplazadas por videollamadas rápidas, interrumpidas por las diferencias de horario o nuestras agendas apretadas. La distancia era difícil, pero lo que realmente complicó nuestra relación fue el implacable ojo del público. Los paparazzi nunca nos dejaban en paz. En cuanto Alberto aparecía en público con alguna compañera de reparto, las especulaciones sobre nuestra relación comenzaban a circular. ¿Crisis en su matrimonio? ¿Yolanda y Alberto, rumbo al divorcio? Los titulares me seguían a donde fuera, alimentando una narrativa de separación que no podía estar más lejos de la verdad. Lo más doloroso no eran las mentiras en sí, sino las dudas que a veces lograban sembrar en mí. Recuerdo una portada particularmente cruel. Mostraba a Alberto en un café con una actriz conocida, ambos sonriendo, y el titular insinuaba que había comenzado una nueva relación. Estaba en Brasil cuando lo vi. Mi corazón se encogió, pero intenté mantener la calma. Llamé a Alberto de inmediato. Él estaba en Tokio y, al escuchar mi voz tensa, me aseguró que no había nada de qué preocuparme. Yolanda, sabes que eres lo más importante para mí. Estos rumores no significan nada, dijo con firmeza. Quería creerle, y en mi corazón sabía que decía la verdad, pero era difícil escapar del peso de las mentiras que parecían rodearnos. No era solo Alberto quien estaba bajo escrutinio. Yo también aparecía en las portadas, fotografiada con mis compañeros de trabajo durante cenas o eventos promocionales. Las historias que los medios fabricaban eran igual de crueles, y me encontraba a mí misma teniendo que explicar a Alberto que todo eran fabricaciones sin sentido. Aunque confiábamos el uno en el otro, las constantes intrigas comenzaban a desgastarnos. Hubo un momento en que sentí que el mundo estaba en nuestra contra. Pero, al mismo tiempo, esas dificultades nos empujaron a ser más fuertes como pareja. Decidimos que, siempre que nuestras agendas lo permitieran, encontraríamos formas de reconectar. Hubo una vez, después de semanas de giras y rodajes, en la que Alberto y yo logramos escapar a un pequeño pueblo costero en Italia. Durante 3 días, estuvimos lejos de cámaras, periodistas y rumores. Paseábamos por calles empedradas, cenábamos junto al mar y simplemente disfrutábamos el uno del otro. Fue un recordatorio de por qué nos habíamos enamorado en primer lugar. La distancia no desapareció, pero aprendimos a manejarla con más paciencia y comunicación. Decidimos también hacer más visibles nuestros esfuerzos para estar juntos, no tanto por los medios, sino para que el público supiera que los rumores no nos definían. Una noche organizamos una cena benéfica en Ciudad de México y llegamos tomados de la mano, demostrando con nuestras acciones lo que las palabras no podían negar. Aunque el éxito tiene su costo, sé que lo que Alberto y yo compartimos es real. Hemos elegido este camino juntos, con todos sus retos y recompensas. Cada vez que vuelvo a casa después de un largo viaje, y él está ahí, esperándome con una sonrisa, recuerdo que el amor que tenemos es más fuerte que cualquier distancia o titular sensacionalista. Y eso es lo único que importa.
Mi vida había estado marcada por las luces, las cámaras y los reflectores desde que tengo memoria, pero conforme pasaban los años, comencé a darme cuenta de que había algo que deseaba aún más. Construir una familia con Alberto, lejos de las interminables giras y los tumultuosos rumores de la prensa. Aunque admiraba la pasión con la que Alberto perseguía su carrera en Hollywood, necesitaba que estuviera cerca, que fuera un compañero presente en mi día a día. Una noche, mientras cenábamos juntos durante una de sus escasas visitas a Ciudad de México, le expresé mis sentimientos. Alberto, ya no quiero que nuestra vida esté definida por aviones y videollamadas. Te necesito aquí, a mi lado. Quiero que formemos una familia y construyamos un hogar juntos. Él me miró en silencio por un momento, y pude ver la lucha interna en sus ojos. Alberto amaba su carrera, pero también me amaba profundamente. Después de pensarlo durante unos días, tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas. Yolanda, tú eres lo más importante para mí. Hollywood puede esperar. Quiero estar aquí contigo. Cuando me dio la noticia, no pude evitar llorar de felicidad. Dejó de lado los reflectores y los grandes sets de filmación para quedarse en México. Fue un sacrificio inmenso, pero nos dio la oportunidad de construir algo que ambos anhelábamos, una vida juntos, sin la interferencia del mundo exterior. Unos meses después, nuestra felicidad creció aún más cuando descubrí que estaba embarazada. No podía creerlo, íbamos a ser padres de gemelas. Decidimos llamar a nuestras hijas Valentina y Renata, nombres que para nosotros simbolizaban fuerza y gracia. El embarazo fue un torbellino de emociones, con entrevistas en revistas, sesiones de fotos y la emoción de prepararnos para la llegada de nuestras niñas. Los primeros años con Valentina y Renata fueron un verdadero cambio de escenario. Todo giraba alrededor de ellas, pañales, teteros y noches sin dormir. Pero cada sonrisa, cada pequeña risa y cada nuevo descubrimiento nos recordaban que habíamos tomado la decisión correcta. Aunque las cámaras seguían siendo parte de nuestra vida, ahora eran para capturar momentos llenos de amor y ternura en lugar de especulaciones y rumores. Nuestro hogar se convirtió en el centro de atención para los medios. Las fotos de nuestras hijas adornaban las portadas de revistas, y las entrevistas en televisión celebraban nuestra nueva etapa como padres. A pesar de la presión de estar constantemente en el ojo público, Alberto y yo nos asegurábamos de proteger a nuestras gemelas de los aspectos más invasivos de la fama. Alberto se adaptó rápidamente a su nueva vida en México. Aunque había dejado Hollywood, encontró oportunidades para colaborar en proyectos locales que le permitían estar cerca de nosotras. Verlo interactuar con Valentina y Renata me hacía sentir aún más segura de nuestra decisión. Era un padre devoto, paciente y amoroso. Yo, por mi parte, también reduje mi carga laboral para dedicarle más tiempo a nuestra familia. Decidí aceptar menos papeles protagónicos y priorizar momentos con nuestras hijas. Estos 3 años fueron un torbellino de cambios, pero cada desafío fue recompensado con amor y gratitud. Las risas de nuestras hijas llenaron nuestra casa, y los días que antes estaban marcados por agendas frenéticas ahora se llenaban de juegos y abrazos. Aunque los reflectores seguían presentes en nuestras vidas, aprendimos a manejarlos con más equilibrio. Alberto y yo sabíamos que aún tendríamos retos por delante, pero el camino que habíamos elegido era el que nos hacía más felices. Ahora éramos más que compañeros en la vida y el amor, éramos padres, una familia que enfrentaba cada día con fuerza y unión. Mi vida siempre había sido un balance complicado entre lo profesional y lo personal. Desde que me convertí en madre de Valentina y Renata, mi enfoque había cambiado. Sin embargo, después de 3 años inmersa en pañales, teteros y noches sin dormir, sentí una necesidad de redescubrirme como actriz. Fue entonces cuando apareció Ernesto Monteverde, un director reconocido por su intensidad y su visión artística única. Ernesto no era cualquier director, tenía un aire magnético que cautivaba a quienes trabajaban con él. Era apasionado, exigente y poseía una forma única de ver el mundo. En cuanto comenzó a dirigir la telenovela en la que yo protagonizaba, su intensidad se hizo evidente. Me empujaba más allá de mis límites, buscando que sacara emociones que ni siquiera sabía que tenía. Al principio, lo admiraba exclusivamente por su talento, pero con el tiempo, esa admiración se transformó en algo más. Lo que comenzó como una chispa de inspiración pronto se convirtió en una tormenta de emociones que no sabía cómo manejar.
Las largas jornadas de grabación y los constantes viajes hicieron que comenzara a distanciarme de Alberto y nuestras hijas. Llegaba tarde a casa, a menudo demasiado cansada para siquiera cenar con ellos. Alberto trató de entenderlo al principio, pero no era fácil. Yolanda, las niñas te extrañan, te extrañamos, me dijo una noche mientras yo revisaba el guión del día siguiente. Aunque sabía que tenía razón, me era difícil enfrentar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Sentía que algo me estaba arrastrando, y no podía resistirme. Pasaban los días, y mi conexión con Ernesto se profundizaba. Él tenía una manera de verme, de hablarme, que hacía que mi corazón latiera más rápido. Era emocionante, peligroso y aterrador. Sabía que lo que sentía estaba mal. Tenía una familia amorosa y un esposo que había sacrificado tanto por mí. Pero cada vez que estaba con Ernesto, las barreras que intentaba levantar se desmoronaban. La lucha interna que enfrentaba era devastadora. Había noches en las que me sentaba sola en el sofá después de que todos se habían ido a dormir, tratando de decidir qué hacer. ¿Cómo podía dejar que estos sentimientos arruinaran todo lo que había construido con Alberto? Y sin embargo, cada vez que trataba de alejarme de Ernesto, algo me empujaba de vuelta hacia él. Finalmente, una noche, crucé la línea que había tratado de mantener intacta. Después de una grabación, Ernesto me invitó a hablar sobre la dirección del personaje en su departamento. Sabía que era una mala idea, pero fui de todas formas. Lo que comenzó como una conversación profesional terminó en un momento que nunca podré borrar. Salí de su apartamento con un peso en el pecho, sabiendo que había traicionado a Alberto de la peor manera posible. Lo que no sabía era que alguien nos había visto. Un asistente de reparto, buscando quizás su propia ganancia, tomó una foto de mí saliendo del departamento de Ernesto y la vendió a una revista sensacionalista. La noticia se esparció como fuego. Infidelidad de Yolanda. Captaba saliendo de la casa de Ernesto Monteverde. Las redes sociales, los medios y todos los rincones del país parecían hablar solo de eso. Cuando Alberto vio la foto, su rostro lo dijo todo. ¿Es esto cierto, Yolanda?, me preguntó con una calma que me rompió aún más que si hubiera gritado. Lo único que pude hacer fue bajar la mirada, incapaz de negar lo que era evidente. En ese momento, sentí como todo lo que habíamos construido comenzaba a desmoronarse. Todo comenzó a derrumbarse el día en que Alberto vio la foto. Esa maldita imagen que mostraba lo que yo había tratado de negar incluso a mí misma. Lo vi en sus ojos, el dolor, la decepción, pero sobre todo, el vacío de alguien que había perdido la confianza en la persona que más amaba. Desde ese momento, sabía que algo entre nosotros se había roto de una forma que tal vez nunca podría arreglarse. ¿Es esto cierto, Yolanda?, me preguntó esa noche, sosteniendo la revista entre sus manos. Su voz era calmada, pero cada palabra pesaba como una losa sobre mi pecho. Quise responderle, decirle que no era lo que parecía, que había sido un error, pero la verdad ya no podía esconderse. Bajé la mirada, sintiéndome más pequeña que nunca. Lo siento, Alberto, no sé qué más decir. Pero no era suficiente. Nada de lo que pudiera decir sería suficiente. Desde ese día, Alberto se distanció de mí de una manera que nunca antes había hecho. Aunque seguíamos bajo el mismo techo, la conexión que solíamos compartir se había desvanecido. Se ocupaba de Valentina y Renata con una dedicación admirable, pero conmigo no había más que silencio y una barrera que no podía atravesar. Intenté hablar con él, explicarle, suplicarle que no destruyéramos lo que habíamos construido juntos. Alberto, por favor, no me alejes de ti. Sé que me equivoqué, pero no quiero perderte a ti ni a nuestras hijas, le decía, pero sus ojos ya no reflejaban el amor que alguna vez me hizo sentir invencible. Un día, lo escuché hablando con un abogado en su despacho. Aunque no podía distinguir cada palabra, entendí el contexto. Estaba buscando la manera de dejarme atrás, de protegerse y proteger a nuestras hijas de mi error. Más tarde, me lo confirmó. He hablado con un abogado, Yolanda. No puedo seguir adelante así, me dijo con una frialdad que me dejó sin aliento. Él me explicó que, dado que me había sacrificado por mí, dejando su carrera en Hollywood para estar aquí, tenía derecho a buscar lo mejor para él y nuestras hijas. Custodia completa, manutención para las niñas,
la casa familiar y otras propiedades que solíamos usar para nuestras vacaciones. Cada palabra era como un cuchillo, un recordatorio de cómo mi error había desmoronado todo lo que alguna vez habíamos construido juntos. No quiero que lo hagas, Alberto. Podemos superarlo. Sé que podemos, le dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero él simplemente negó con la cabeza. No siento lo mismo, Yolanda. Lo que teníamos, ya no está, fue todo lo que respondió. Días y noches se convirtieron en una mezcla de dolor y arrepentimiento. Me sentía atrapada entre el amor que aún sentía por Alberto y el peso de mis propios errores. Miraba a nuestras hijas jugar y reír en el jardín, y todo lo que podía pensar era en cómo las había defraudado también. Ellas merecían una familia unida, pero mi egoísmo y mi incapacidad para manejar mis emociones habían puesto en peligro todo eso. Aunque seguía intentando, hablando con Alberto cada vez que podía, suplicándole que reconsiderara, el vacío entre nosotros solo se hacía más grande. El hombre que alguna vez me miró con adoración ahora solo me veía con dolor y desilusión. Y yo no podía culparlo. Había traicionado no solo su confianza, sino también la vida que habíamos construido juntos. El día en que tuve que abandonar la casa fue uno de los más difíciles de mi vida. La orden del juez llegó después de semanas de audiencias y negociaciones, en las que Alberto dejó claro que su prioridad eran nuestras hijas, Valentina y Renata. Mientras recogía mis cosas, intenté mantener la compostura, pero cada rincón de esa casa me recordaba los momentos felices que compartimos, los risas de las niñas, las cenas en familia y los sueños que alguna vez construimos juntos. Salí sabiendo que no había vuelta atrás, que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis errores. El tiempo pasó, y aunque me dolía estar lejos de mis hijas, decidí enfocarme en mi carrera. Las ofertas de trabajo siguieron llegando y, a pesar de las críticas y los rumores, sabía que el mundo del espectáculo aún me necesitaba. Mis días se convirtieron en un torbellino de grabaciones, viajes y eventos. Los medios, como siempre, estuvieron al pendiente de cada paso que daba, publicando especulaciones sobre mi vida amorosa con cada hombre que se cruzaba en mi camino. Las portadas sensacionalistas eran incesantes. Nuevo romance para Yolanda, atrapada con el famoso productor de cine europeo. ¿Yolanda olvidó a su familia? Captada en una cena romántica en París. Cada publicación parecía estar diseñada para crear una historia que, en realidad, no existía. Mi nombre estaba constantemente en boca de todos, y aunque la mayoría de esos rumores eran fabricaciones, no podía evitar sentir el peso de las miradas y los juicios. Por su parte, Alberto parecía haber encontrado una tranquilidad que yo ya no podía alcanzar. Aunque no hablábamos más allá de lo necesario por nuestras hijas, sabía que había contratado a una niñera para ayudarse con su cuidado. Laura, una joven venezolana, llegó como un respiro para él y para nuestras hijas. Era una mujer hermosa, con un cabello largo y oscuro que complementaba su sonrisa cálida. Además de su belleza, Laura tenía una habilidad especial para tratar con Valentina y Renata. Su paciencia y cariño hacia ellas eran evidentes, y pronto se convirtió en una figura importante en sus vidas. Valentina y Renata hablaban con entusiasmo de Laura cada vez que las veía. Mamá, Laura nos hizo una merienda deliciosa hoy o Laura nos leyó un cuento antes de dormir. Aunque me dolía saber que alguien más ocupaba ese lugar, también me sentía aliviada al saber que estaban en buenas manos. Alberto, por su parte, estaba tranquilo, centrado en ofrecerles una vida estable y rodeado de la paz que había recuperado tras nuestra separación. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi carrera. Acepté papeles importantes en telenovelas internacionales y asistí a eventos en ciudades como Londres, Nueva York y Madrid. Aunque estaba logrando el éxito profesional, en los momentos de soledad me encontraba pensando en Valentina, en Renata, en cómo estar lejos de ella se sentía como una pérdida que ninguna fama podía llenar. La distancia entre Alberto y yo era más que física, era un abismo emocional que parecía imposible de cerrar. Él había encontrado apoyo en Laura, y yo, aunque rodeada de cámaras y luces, luchaba por encontrar el sentido de todo lo que había sucedido. Mis pasos en la vida pública eran seguidos de cerca, cada uno de ellos analizado y criticado. Pero lo que realmente me dolía era el silencio en mi hogar, ese vacío que yo misma había creado. El día que vi las noticias, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies.
Las imágenes eran brutales, cada una más desgarradora que la anterior. Alberto, mi Alberto, el hombre que había sido mi refugio, estaba en medio de una pelea pública con Ernesto Monteverde, el director que había sido mi error más grande. Las fotos mostraban puños al aire, rostros llenos de ira y una multitud de personas grabando con sus teléfonos. Pero lo que realmente me destrozó fue la imagen de Laura, la niñera venezolana, cubriendo a Valentina y Renata con su cuerpo mientras el caos se desataba a su alrededor. Y el titular que acompañaba esa foto fue como un puñal directo al corazón: la venezolana que es una heroína, Laura, la madre que Yolanda nunca fue. Según los reportes, todo comenzó cuando Alberto salió con las niñas y Laura a un parque cercano. Era un día tranquilo, hasta que se encontraron cara a cara con Ernesto. No sé si fue casualidad o si Ernesto lo había planeado, pero lo que siguió fue una escena que nadie podría haber imaginado. Ernesto, con su arrogancia habitual, no perdió la oportunidad de provocar a Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va la vida después de que tu esposa decidió que yo era más interesante que tú?, dijo, con una sonrisa burlona que, según los testigos, encendió la furia de Alberto. Alberto intentó ignorarlo al principio, pero Ernesto no se detuvo. ¿Sabes? Yolanda siempre decía que yo la entendía mejor que tú. Tal vez por eso terminó en mi departamento. Esas palabras fueron el detonante. Alberto, incapaz de contenerse, le lanzó el primer golpe. Lo que siguió fue una trifulca que rápidamente atrajo la atención de todos los presentes. Ernesto respondió con un golpe propio, y pronto ambos estaban en el suelo, rodeados de gritos y teléfonos grabando cada segundo. Mientras tanto, Laura, con una calma impresionante, se encargó de proteger a Valentina y Renata. Las abrazó con fuerza, cubriéndolas del caos que se desataba a pocos metros de ellas. Esa imagen, capturada por un fotógrafo oportunista, se convirtió en el centro de atención de los medios. Laura, la verdadera madre, protege a las niñas mientras Yolanda sigue ausente. La venezolana que salvó el día, ¿es hora de que Yolanda ceda su lugar? Los titulares eran crueles, despiadados, y cada uno parecía diseñado para recordarme lo lejos que estaba de ser la madre que quería ser. La pelea terminó cuando la policía intervino, llevándose a Alberto y Ernesto a la delegación. Las imágenes de ambos, con ropa desordenada y rostros marcados por la ira, inundaron las redes sociales. Los videos mostraban a Ernesto gritando: «Esto no ha terminado, Alberto, te demostraré que no puedes conmigo», mientras Alberto respondía: «Eres un cobarde, no vuelvas a acercarte a mis hijas». Era una guerra declarada, y el mundo entero estaba observando. Cuando Alberto salió de la delegación, los medios lo rodearon, lanzándole preguntas y cámaras al rostro. Laura, siempre cerca, sostenía a las niñas con una expresión de calma que contrastaba con el caos a su alrededor. Las imágenes de ella se convirtieron en un símbolo de protección y amor maternal, mientras que yo, en los ojos del público, era la madre ausente que había fallado. Esa noche, sola en mi apartamento, vi las noticias una y otra vez. Cada palabra, cada imagen, era un recordatorio de lo que había perdido. Sabía que había cometido errores, pero ver cómo el mundo me juzgaba, cómo Laura era elevada como la figura maternal que yo ya no podía ser, era más de lo que podía soportar. Me pregunté si alguna vez podría recuperar el respeto de mis hijas, si alguna vez podría demostrarles que, a pesar de todo, las amaba más que a nada en el mundo. Hay algo profundamente humillante en ver cómo alguien más ocupa el lugar que alguna vez fue tuyo, en observar desde lejos cómo tu familia, la que tú ayudaste a construir, encuentra alegría en brazos ajenos. Ese dolor no me ha abandonado desde que Laura llegó a nuestras vidas. La niñera venezolana, con su dulzura infinita y su belleza que deslumbra, se ha acercado más a Alberto de lo que jamás imaginé. Y lo peor de todo es que parece hacerlo de manera tan natural, tan sincera, que ni siquiera puedo culparla por ello. Es como si el universo conspirara para recordarme constantemente lo que he perdido. Hace unos días, las redes explotaron con nuevas imágenes de Alberto y Laura. Esta vez, no era una escena cotidiana en la casa ni una fotografía de Laura con las niñas en el parque. No. Era un paraíso caribeño, una postal perfecta que me revolvió el estómago. Alberto había viajado a Venezuela con Laura y las niñas, aparentemente para conocer a su familia. Las imágenes mostraban playas cristalinas,
mesas adornadas con langostas frescas, y risas que parecían sacadas de un sueño. Valentina y Renata se veían radiantes, jugando en la arena, mientras Laura estaba cerca, tan cómoda como si siempre hubiera pertenecido a esa vida. Los titulares, como siempre, fueron implacables: Alberto y Laura, una nueva familia en el Caribe. La venezolana que enamoró al ex de Yolanda. Laura, la madre perfecta, ¿es ella el futuro de Alberto? Cada palabra era como ácido sobre mis heridas abiertas. Aunque sabía que los medios tienen una habilidad particular para exagerar y dramatizar, había algo en las fotos, en las sonrisas de todos ellos, que me hacía creer que tal vez las especulaciones no estaban tan lejos de la realidad. Mientras ellos disfrutaban de sus vacaciones, yo me encontraba atrapada en una rutina que me hacía sentir más sola que nunca. El trabajo, los viajes, las entrevistas. Todo lo que solía darme satisfacción ahora parecía un vacío constante. Me enfurecía conmigo misma por haber caído en la red de Ernesto, por haberle permitido destruir mi matrimonio, mi familia y todo lo que era importante para mí. Y lo peor de todo es que la culpa era mía. Nadie me obligó a cruzar esa línea, fui yo quien lo hizo. Ahora, mi vida es un eco distante de lo que solía ser. Intenté distraerme con el trabajo, pero los rumores no me dejaban en paz. Cada vez que veía un titular sobre Alberto y Laura, sentía una mezcla de celos e indignación. No solo había perdido a Alberto, sino que ahora parecía que alguien más estaba haciéndolo feliz, dándole todo lo que yo no pude. Laura no solo cuidaba a Valentina y Renata como si fueran sus propias hijas, sino que también estaba llenando los espacios que yo dejé vacíos, tanto en la vida de Alberto como en las de ellas. Recuerdo una noche particularmente difícil. Me encontraba en mi departamento, sola, con el sonido lejano de la ciudad como mi único acompañante. Abrí las redes sociales y me encontré con un nuevo artículo: Laura y Alberto, felicidad en Venezuela, un nuevo amor para el actor. La foto que acompañaba el titular mostraba a Laura y Alberto sentados en una mesa junto al mar. Sus sonrisas eran naturales, fáciles. Se veía feliz. Lo peor de todo es que parte de mí quería que fuera cierto, quería que Alberto encontrara a alguien que lo cuidara, alguien que le devolviera la alegría. Pero otra parte, la parte más egoísta y dolida de mí, deseaba que nunca olvidara lo que compartimos, que nunca dejara de sentir que yo aún tenía un lugar en su vida. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones. No podía hablar con mis hijas sin sentir que estaba fallándoles. ¿Se divirtieron en la playa, cariño?, les pregunté durante una llamada. Sí, mamá. Laura nos hizo helados, y papá nos llevó a ver peces en un bote, respondió Valentina, con una felicidad que me rompió el corazón. Escuchar su entusiasmo sobre Laura, sobre todo lo que hacía por ellas, era como un recordatorio constante de que no estaba allí, de que había perdido algo irreemplazable. Ernesto, como siempre, trató de interrumpir mis pensamientos. Me llamó varias veces, seguramente para invitarme a alguna fiesta o para hablar del próximo proyecto en el que quería involucrarme. Lo ignoré. En este momento, cualquier conexión con él solo me recordaba lo lejos que había llegado mi caída. Él no era solo el hombre con quien cometí el error que destruyó mi familia, ahora era el símbolo de mi peor momento, de todas las decisiones que desearía poder deshacer. El paraíso caribeño donde Alberto y Laura se encontraban parecía tan distante de mi realidad. Mientras ellos disfrutaban de playas y risas, yo estaba atrapada en mi mundo, tratando de reparar las piezas rotas de mi vida. Pero una cosa era segura, aunque me doliera y me enojara, no iba a rendirme. Valentina y Renata eran mi luz, y encontraría la manera de demostrarles que, pese a todo, seguía siendo su madre. Ver cómo mi vida se desmoronaba lentamente ha sido el castigo más cruel que podría haber imaginado. Ernesto seguía llamándome, insistiendo en que trabajáramos juntos en su próximo proyecto. Ignoré cada llamada, cada mensaje, cada intento de su parte por arrastrarme de nuevo a esa relación que solo me dejó destrucción. Pero su insistencia llegó más lejos cuando el hombre más poderoso de la televisión decidió intervenir personalmente. Yolanda, esto no es negociable. Tienes que aceptar el proyecto con Ernesto. Es clave para la cadena. Su voz era tan intimidante que por un instante dudé, pero luego me mantuve firme. No puedo hacerlo. No voy a trabajar con él.
Sus palabras finales retumbaron en mi mente incluso después de que colgó. Entonces estás fuera, Yolanda. Estás despedida. Y así, mi carrera, que había sido mi refugio tras la pérdida de mi familia, también llegó a su fin. Me despidieron, y con esa decisión, sentí que el último pedazo de la Yolanda que una vez conocí se esfumaba. La prensa, como siempre, no tardó en convertir mi declive en un espectáculo mediático. Los titulares se mofaban de mí, de reina de las telenovelas al abismo. Yolanda pierde su corona. Cada palabra era una herida abierta, cada artículo una confirmación de lo mucho que había perdido por mi propio error. Mientras yo enfrentaba el juicio implacable del mundo, Alberto florecía. Las imágenes de su boda con Laura en Punta Cana inundaron las redes sociales y las portadas de revistas. Fue una ceremonia de ensueño, playas de arena blanca, aguas turquesas y una lista de invitados que incluía a actores de Hollywood, artistas de renombre y deportistas famosos. Alberto, con su carisma natural, había encontrado en Laura no solo una compañera, sino también una estabilidad que yo ya no podía ofrecerle. Las fotos eran un recordatorio cruel de cómo mi error no solo me costó a Alberto, sino también a Valentina y Renata. Allí estaban, mis niñas, vestidas de blanco como pequeñas princesas, sonriendo felices junto a Laura y Alberto. El titular me golpeó como un mazo, la nueva familia de Alberto, la felicidad que Yolanda dejó atrás. Pasé esa noche mirando las fotos de la boda una y otra vez, buscando alguna señal de que todo aquello era un mal sueño. Pero las risas, las miradas, la felicidad en los rostros de todos ellos eran reales. Había construido una vida con Alberto, una familia con mis hijas, y por un error lo había perdido todo. Lo más doloroso no era ver a Laura ocupando mi lugar, era saber que, en algún nivel, ella lo hacía mejor que yo. Mis noches ahora están llenas de arrepentimientos, de preguntas que nunca tendrán respuesta. ¿Por qué crucé esa línea? ¿Por qué no pensé en lo que estaba en juego? Pero las respuestas no importan. El daño está hecho, y ahora vivo con las consecuencias de mis acciones. Vivo con la realidad de que Alberto ha encontrado en Laura la felicidad que yo no pude darle. Esta es mi lección y mi castigo. Los infieles siempre pagan, y yo estoy pagando con creces. He perdido mi matrimonio, mi familia, mi carrera y, en muchos sentidos, a mí misma. No hay redención fácil para lo que hice, solo la esperanza de que algún día pueda mirarme al espejo y aceptar la mujer en la que me he convertido, aunque nunca pueda recuperar lo que dejé atrás. Gracias por escuchar nuestra historia. Te agradeceríamos si te suscribes a nuestra cuenta, nos dejas un me gusta y comentas. Así podremos seguir produciendo historias con contenido de calidad. Donde el infiel siempre paga. Hasta la próxima.